Saludos, desde el PGAdmin 3 vamos a irnos a la base de datos QGIS. Dentro de la base de datos QGIS vamos a ir al esquema público y dentro del esquema público vamos a ir a tablas. Ok, vamos a abrir una nueva ventana de SQL. Voy a minimizarla acá para poder observar los nombres de la tabla. Acá en el query les puede aparecer en la ventana de abajo o en la ventana superior, ya depende como ustedes lo tengan ordenado. Vamos a poner un comentario, para eso ponemos slash asterisco y para cerrar el comentario ponemos asterisco slash. En el medio podemos poner el texto que deseamos comentar. En este caso vamos a poner un ejemplo de un inner join. Vamos a hacer un repaso breve. Para esto, después del comentario, pegamos nuestra base de la consulta. Voy a ampliar acá un momento. Ok, la estructura de consulta es de esta forma. Primero tenemos que hacer la selección de una tabla, que vamos a ponerle como alias A. En este caso, nuestra tabla va a ser la tabla de evoluciones. Para esto podemos darle clic derecho, nos vamos a Script y nos vamos a Select. Y acá tenemos nuestra tabla. Vamos a copiar la estructura sin el punto y coma. Copiamos, cerramos acá la ventana y nos vamos a nuestra ventana de trabajo. Acá. Y entonces, en la tabla A, vamos a pegar nuestra consulta. A partir de este momento, vamos a llamar a aquella tabla de evoluciones que nos va a devolver estas cuatro columnas: GID, devoluciones, orden y mercado. Podemos hacer una prueba. Simplemente seleccionamos el Select GID, devoluciones, orden, mercado, from public a devoluciones y ejecutamos el query. Como pueden observar, acá tenemos arriba la respuesta. Bueno, vamos a ir a pedidos. Hacemos lo mismo. Clic derecho, hacemos script, select y copiamos la consulta de la tabla pedidos sin el punto y coma. Copiamos, cerramos acá. Nos vamos a nuestra estructura base y acá sustituimos en la tabla que vamos a llamar B, alias B. Borramos el contenido, dejamos los paréntesis y en el medio pegamos nuestra estructura. Ok, podemos seleccionar estas líneas y con tabulación podemos alinearlas a la consulta. Ok, igual podríamos seleccionar todas las líneas y tocando la tecla Shift y tabulación, devolverlas hacia la izquierda. La indentación. Ok, ahora ocupamos buscar qué campo de la tabla de evoluciones coincide con alguno de los campos de la tabla pedidos. Acá tenemos, vamos a ver, en devoluciones tenemos lo que es la orden. Es un código único, MX 2013, por ejemplo. Ese es uno de los códigos. Vamos a buscar ese mismo código dentro de la tabla pedidos. Seleccionamos solo el fragmento este y ejecutamos. Esa es una tabla que es un poquito grande, entonces vamos a esperar. Como pueden ver, ese mismo código está en la columna y de pedido. Entonces, ¿cuál va a ser la clave? Vamos a decirle que de la tabla A, lo que es el orden, control copy, entonces le ponemos aquí que el inner join se haga cuando A.orden coincida con ¿qué? Con B. Punto y de pedido. Lo pueden observar ahí. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos restringir la fecha de envío. Ven acá tenemos fecha de pedido y fecha de envío. Entonces podemos, por ejemplo, decirle dónde B y voy a cambiar acá el diferente y voy a ponerle donde B fecha pedido, copio aquí donde B fecha pedido sea
mayor a qué. Y ponemos con comilla simple, vamos a decirle que sea mayor al 2013. 2013-0101, donde 2013 es el año, el primer 01 es el mes y el segundo 01 es el día. Ok. Podemos poner también una condición a lo que es devoluciones. Podemos seleccionar acá y observamos que acá tenemos devoluciones y aquí tenemos un tipo de mercado. Vamos a decirle entonces que nos seleccione solo el mercado de Latinoamérica, donde a punto mercado, voy a copiar aquí la columna, donde a punto mercado es igual y entre comillas vamos a poner Latam. Deben de respetar las mayúsculas o las minúsculas porque es sensitivo. Ahora sí, quiero que me devuelva solo ciertas columnas. De la tabla A, quiero que me devuelva solo el mercado. Entonces de la tabla A, quiero que me devuelva solo la columna mercado. Pero de la tabla B, quiero que me devuelva todas las columnas. Para eso entonces dejamos el asterisco. Por ejemplo, en lugar de mercado, yo quiero que le ponga nombre de la columna, as, y entonces le pongo un alias. Por ejemplo, vamos a ponerle lugar. Ahora sí, vamos a ejecutar esta consulta. Venimos acá y ejecutamos la consulta. Como pueden ver, ya nos devolvió la columna lugar, que realmente es la columna mercado de la tabla de evoluciones. La pueden observar acá en la primera columna. Y el resto de columnas que están de la tabla B, ID de pedido, etc. ¿Cuándo? Cuando la fecha de pedido es mayor a enero del 2013 y cuando la zona es Latinoamérica. Vamos a verificar y aquí todo debería ser Latinoamérica. Como pueden observar, todos nuestros registros son Latinoamérica. Podemos pedirle lo contrario, podemos pedirle cuando sea diferente. Entonces usamos mayor que y menor que para indicar diferente. Y ejecutamos la consulta. Esperamos la respuesta y como pueden ver en lugar, ahora nos aparece todo menos lo que es Latinoamérica. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Acá hay que considerar la tabla E. A partir de ahora vamos a considerarla como la tabla izquierda, la tabla A. Y la tabla B vamos a considerarla como la tabla derecha. Ok, el ejemplo que vamos a hacer ahora es de un outer join. El inner join nos devolvía los casos en donde ambas tablas coincidían. El outer join nos devuelve los casos donde ninguno de los registros de la tabla A está en la tabla B o ninguno de los registros de la tabla B está en la tabla A. Para esto vamos a ir a buscar unas imágenes a internet para que les quede más claro. Acá pueden observar una imagen que obtuve de internet. Básicamente estas son las consultas SQL o joins. Acá se representan dos círculos. El círculo A va a representar la tabla izquierda. El círculo B va a representar la tabla derecha. O sea, el círculo A va a representar a la primera tabla que nombremos en el select. Y el círculo B va a representar la segunda tabla que nombremos en el select. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo el caso del centro, el inner join. Si ustedes ven aquí la estructura es select, la lista de cosas que deseamos seleccionar, from, la tabla A, que en nuestro caso era un select, a la tabla de evoluciones,
y un inner join a la tabla B, que en nuestro caso era la tabla pedidos. O sea, o cuando una columna de la tabla A coincide con una columna de la tabla B. El caso opuesto es el que vamos a realizar ahorita. El caso opuesto es un outer join. Como pueden ustedes observar, acá tenemos el caso opuesto. ¿Qué nos va a traer el caso opuesto? Nos va a traer todos los datos de A y todos los datos de B donde no coincidan ninguno de sus códigos. El inner join lo que nos traía era de la tabla A y la tabla B solo aquellos registros donde el código de la tabla A coincidía con el código de la tabla B. Acá tenemos nuestra consulta, ya no para inner, sino para outer join. Ya la analizamos. Un momento. Ok. ¿Qué ha cambiado? La palabra inner join cambió por la palabra full outer join. Después, la consulta para la tabla alias A se mantiene. La consulta para la tabla alias B se mantiene. Los códigos para poder unir ambas tablas se mantienen. Pero en la condición where estamos agregando algo. Estamos diciéndole donde el código de A sea nulo, o sea, donde el código A no encuentra ningún código de B igual. O también aquellos casos donde el código de B no encuentre a ningún código de A. Y le estamos solicitando además que nos devuelva todas las columnas de A o todas las columnas de B. Vamos a hacer la ejecución de esta consulta. Y como pueden observar acá, veamos al principio. Acá nos aparecen unas columnas, las primeras columnas GID de evoluciones, orden y mercado que pertenecen a la tabla de evoluciones nos aparecen en blanco. ¿Por qué? Porque no existe ningún código en la tabla de evoluciones de este pedido. ¿Qué significa? Que este pedido se realizó y nadie solicitó ninguna devolución sobre ese pedido. Si nos vamos hacia abajo, nos van a aparecer estas otras columnas llenas. O sea, la columna GID de evoluciones, orden y mercado llenas, pero si ustedes pueden observar no tenemos ningún dato en el pedido. Bueno, esto es algo anormal, que alguien solicite la evolución de un pedido que no fue registrado, como pueden observar ahí. Pero es un buen ejemplo. Vamos a ver acá. Es un buen ejemplo aquí. Exactamente el punto de contacto entre las dos tablas. Ok, pueden observar aquí el punto de contacto. ¿Dónde está la última fila que tenía datos de pedido? Y la primera fila que solo tenía datos de devolución. Eso es lo que nos devuelve el outer join. Ok, si nos devolvemos a nuestra imagen donde están los diferentes diagramas, bueno, ya hicimos el inner join, ya hicimos el outer join. Ahora vamos a hacer lo que se llama un left join. Eso nos va a devolver únicamente aquellos registros donde estén la tabla completa de A, o sea, tabla completa izquierda, y los casos de B donde hayan coincidencia en los códigos. Pero va a dejar por fuera de la consulta los casos de B que no tienen correspondencia con A. O sea, nos va a dejar por fuera aquellos pedidos que no tuvieron devolución. Vamos a irnos al SQL. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nos vamos a la consulta. Voy a ampliar acá la ventana de la consulta. Y, bueno, sustituimos la palabra full outer join por la palabra left
join. Dejamos todo igual y vamos a comentar el where. Ya comentamos esto. O sea, la consulta es solo esta parte. ¿Qué nos devuelve esto? Nos devuelve todas las columnas de A, todas las columnas de B, de la tabla A y la tabla B. ¿Cuándo qué? Cuando estos dos datos coinciden. Verifiquemos nuestra imagen. Venimos acá, tenemos un select, la lista de tablas, from la tabla A, left join, from la tabla B y el on. Nos devolvemos a Podres y vamos a hacer la ejecución. Ejecutamos acá. Y estos son los casos completos de la tabla de devoluciones. Vamos a ver aquí el caso. De la tabla de devoluciones, como por ejemplo la línea 1118, que también tiene asociado un pedido. Pero también nos trae aquellos casos de la tabla de devoluciones que no tienen ningún pedido asociado. ¿Por qué? Nos trae la totalidad de casos de la tabla de devoluciones, pero solamente nos trae de vuelta los datos de aquellos casos de la tabla pedidos que coinciden con el código de la tabla de evoluciones. Como pueden observar ahí, aquí el código en la tabla de evoluciones era IN 2014 71907, que está en la columna orden, y coincide con el código IN 2014 71907 de la tabla y de pedido. Vamos a hacer el caso opuesto. El caso opuesto es que nos traiga los datos completos de la tabla pedidos, pero solo aquellos casos de la tabla de evoluciones que coinciden. Es muy sencillo. Sustituimos la palabra left por la palabra right, derecha en inglés. Nos vamos para la imagen y hacemos la verificación. Este sería nuestro caso. Tenemos select from la tabla A, right join from la tabla B, donde ambos códigos coinciden. Nos venimos para acá, al Podres, y hacemos la ejecución de esta consulta. Ok, aquí tenemos un caso. Por ejemplo, el caso con código IN 2013 tiene datos para la tabla de evoluciones. Y de este otro lado tenemos todos los datos de la tabla pedidos. Pero por ejemplo, la línea 3 o la línea 1 o cualquiera de las líneas 3 hasta la 9 no tienen datos de devoluciones. O sea, nos devolvió todos los pedidos, pero en este caso también nos devolvió los casos donde no hay devoluciones. Nos vamos otra vez a nuestra imagen. Entonces repasemos, ya hicimos el left join, que nos devolvía en este caso los datos de devoluciones. Hicimos el right join, que nos devolvía los datos de pedidos. Hicimos el inner join, que nos devuelve los casos solo donde los datos de pedido coinciden con los datos de devolución. Hicimos el outer join, donde nos devuelve los casos donde no hay coincidencia entre el código de la tabla de evoluciones y el código de la tabla pedidos. Bueno, ¿qué caso nos queda ahora? Nos queda el caso de el right join, donde los valores de la tabla A son nulos. Vean la diferencia. Acá tenemos el right join, nos devuelve la totalidad del universo de B. Pero en este caso tenemos un right join que nos devuelve solo la parte de datos que no coincide con la parte de A, o sea, es el opuesto. ¿Cómo se hace esto? Se hace el on, pero vean en la condición where. En la condición where se le pone que el código de A sea nulo. Vamos a hacer este caso. Entonces tenemos la condición, la consulta igual a la que tenemos,
pero aquí vamos a ponerle un where. Where, ¿cuándo? Nos vamos a la imagen a verificar y dice que es cuando la tabla A, el código de la tabla A es nulo. Entonces nos venimos acá a nuestra consulta y ponemos que orden, que es el código, sea nulo. Y vamos a comentar del OR hacia abajo. Lo pueden observar ahí. Y vamos a ejecutar nuestra consulta. Como pueden observar acá, en todas las filas respecto a las columnas de la tabla de evolución, GID, devoluciones, orden y mercado, no deberíamos tener datos porque le pedimos solo aquellos casos donde no haya coincidencia. Esto es un right join, o sea, como pueden ver, hay datos a la derecha y los datos a la izquierda están vacíos, los registros a la izquierda están vacíos. Este mismo tipo de consulta lo podemos hacer con el left join. Ok, con el left join dejamos la consulta exactamente igual, pero cambiamos la palabra right join por left join y comentamos que la columna orden de la tabla A se anula y más bien activamos que la columna ID de pedido de la tabla B se anula y ejecutamos la consulta. Como pueden observar, ahora tenemos datos a la izquierda, pero no deberíamos de tener ni un solo registro en la tabla de la derecha. Lo pueden ver ahí. ¿Qué hizo esto? Esto nos devolvió todas las devoluciones que no tenían ningún pedido asociado. Vamos a nuestra imagen y hacemos la verificación. Este es el caso del left join. Seleccionar la lista de columnas de la tabla A, left join de la tabla B, donde el código de la tabla A coincide con el código de la tabla B. Where, donde la columna B, o sea, el código de la columna de la tabla B es nulo. Y por último vamos a hacer un full order join. Vamos a traer la totalidad de registros tanto de A como de B, sea que coincidan o no coincidan en el código. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente se sustituye el left join en este caso y se le pone full order join y comentamos el where. Comentamos el where y extendemos el comentario hasta el final de la consulta y ejecutamos. Esto nos devuelve la totalidad de registros. Como pueden observar, tenemos datos vacíos y datos llenos en la tabla izquierda y vamos a encontrarnos datos llenos y datos vacíos en la tabla derecha. O sea, nos trajo la totalidad de casos. Por ahora, esto es todo. Vamos a hacer un último repaso, nada más aquí teórico. Ya tenemos el left join, que nos devuelve los datos de la tabla A completos y aquellos casos de la tabla B donde coinciden. El opuesto sería el right join. Nos devuelve todos los datos de la tabla derecha y aquellos casos de la tabla izquierda donde coinciden. Tenemos el left join, la parte que no coincide en absoluto con la tabla B. Tenemos también el right join de aquellos datos que solo están en la tabla B, pero no coinciden del todo con la tabla A. Tenemos después el inner join, que nos devuelve la sección de datos que coinciden en ambas tablas. Después tenemos el opuesto, que sería el full outer join, donde tanto la llave de A y la llave de B son nulos y nos devuelve aquellos datos que no tengan coincidencia absoluta en ninguno de sus registros. Y tenemos el full outer join,
que nos devuelve la totalidad de datos. Todos los datos de la izquierda, todos los datos de la derecha, tengan o no tengan coincidencia. Muchas gracias.